9:25, una hora menos en Canarias, arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Javier Arasborque. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ignacia de Pano, buenos días. Hola, buenos días. Y Maite Rico, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, saludamos como todos los días a esta hora a Vanessa Vallecillo. Buenos días Dani? de nuevo para destacar lo más interesante de la prensa en el día de hoy. Sí, bueno, pues cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, surge esa nueva fórmula para agasajar a un señor golpista que lleva años fugado de la justicia. PSOE y Sumar prestarán sus diputados para que Junts y Esquerra tengan grupo propio en el Congreso. ¿Y qué sacan? Bueno, pues solo en subvenciones más de 30.300 euros al mes y más de 1.700 euros por diputado. Ahí es nada. Pero lo más importante es que van a contar con un turno de intervención propia para lanzar sus soflamas en la sede de la Soberanía Nacional y un cupo más amplio para presentar iniciativas que satisfagan sus intereses. Un criterio insólito, dice hoy el diario El Mundo, que nos va a llevar continuamente a situaciones pues como esa nueva ley de amnistía propuesta. Vamos, que los servicios jurídicos del Congreso van a tener más trabajo que nunca. Precisamente este diario se ha hecho eco hoy de ese informe de los juristas de la Cámara en el que advierten de que no es otra cosa que camuflar un indulto general, una medida, recuerdan, prohibida expresamente en la Constitución. Y es que con la amnistía al proceso, como escribe hoy Andrés Betancor, se busca borrar un pasado democrático para sentar las bases de un futuro ominoso. Y ABC en su editorial tiene claro, por ejemplo, que ese futuro pues pasa por un referéndum. Pero ojo que el diario El País le da la vuelta y destaca el lado positivo. Así, dice, los secesionistas podrán promover comisiones de investigación. Y yo me pregunto ¿de qué? ¿De quién hizo la vista gorda cuando Puigdemont se escapó en el maletero, por ejemplo? ¿O de la malversación que se le imputa? Bueno, otro tema para la mesa de tertulia. Feijóo titula Libertad Digital, solo veta Bildu para su ronda de contactos y hablará también con los de Puigdemont. El País, por ejemplo, que tiene nueva musa y la lleva a portadas, Francina Armengol, dice que da un mes a Feijóo, como si no fuera esto la fecha del pleno consensuada con el propio candidato, y en cualquier caso, pues con 4 semanas por delante, a vueltas con este tema, hoy pues a ver qué pensáis. Juan Ramón Rayo reclama al Partido Popular en La Razón practicidad y le emplaza a pasar página y a prepararse ya para ejercer la oposición o para la repetición electoral. Y otro asunto también a poner sobre la mecha, aprovechando que nos acompaña nuestro compañero Javier Arias, la muerte del líder del grupo Wagner, también portada hoy de varios diarios, aunque he de decir que la prensa es bastante aséptica a la hora de destacar del todo la duda que planea sobre este accidente, entre comillas, después del pulso que le echó a Putin. Dado el destino fatal que han sufrido además otros opositores, es obvio, como dice Biden, que no hay mucho que de lo que le pase en Rusia que no tenga a Putin detrás. Así que en la mesa de tertulia de hoy, el otro punto que asoma en la prensa es si Putin sale reforzado con esta muerte, atendiendo a la correlación de fuerzas internas en el grupo de poder mafioso. Gracias, Vanessa. Te escuchamos a partir de las 10. Bueno, pues vamos a empezar precisamente por ahí, por esa muerte de Prigozhin. ¿Quién creéis que está detrás? Yo, en fin, lo tengo bastante claro. Yo no tendría ninguna duda. Es decir, sabemos desde hace muchos siglos que Roma no paga traidores, ¿no? Prigozhin había lanzado un envite total, no directamente a Vladimir Putin, pero sí a buena parte del ala que apoya en el Ministerio de Defensa a Vladimir Putin. Se atrevió a cristalizar un enfrentamiento entre facciones, dejando clara la debilidad manifiesta no solo del propio Vladimir Putin, sino también de buena parte de las fuerzas de defensa territoriales y del ejército ruso. Hay que recordar que estuvo con su columna a apenas unas horas de Moscú, a 100-200 kilómetros, se frenó, y se frenó por voluntad propia, porque Shoigu, el ministro de Defensa, había enviado helicópteros de combate y alguna unidad para intentar frenarle y habían sido derribados. Putin no acostumbra a dejar con vida a todo aquel que intenta desafiarle, por lo tanto, lo lógico, lo normal en esta situación es pensar que lo que se activaron ayer fueron defensas antiaéreas ante el paso del avión del jet privado que llevaba a Prigozhin, no solo a Prigozhin, también a Utkin, a su número 2 y a algún alto mando más de Wagner, y yo tengo bastante claro que lo que estamos es ante una venganza de Vladimir Putin por aquel que en un momento dado le dejó contra las cuerdas, y si no contra las cuerdas, sí en evidencia, no solo internamente, sino internacionalmente. Sí, puso de algún modo de manifiesto su debilidad, ¿no? Maite. Sí. No, Maite. No se sabe, bueno, sí se ha hablado de defensas antiaéreas, pero también se habla de dos explosiones que puede ser efecto de los impactos o que si hubiera una bomba a bordo. No lo sé, es más complicado que tú lo tuvieras. La bomba a bordo parece más difícil si es tu propio avión y eres tú quien lo controla. Y con las medidas de seguridad que debía tener, efectivamente.
Pero sí, yo creo que la suerte de Prigozhin estaba echada desde el momento en que plantó cara, desafió a Putin, midiendo, porque es verdad que era un hombre muy poderoso, pero midió mal posiblemente sus apoyos dentro del Kremlin hace 2 meses y no le salió la jugada. Entonces estaba viviendo escondido, que si en Bielorrusia. Bueno, no sé ahora, la cosa es qué va a pasar ahora. Si esto refuerza a Putin, hombre, se quita un enemigo del medio, pero no estoy tan segura de que esto le sirva para reforzar su situación dentro del propio Kremlin. Ahí no sabemos qué fuerzas hay ahora, qué fuerzas están en disputa o quiénes están. De momento sí sale ganador, pero no sé si a largo plazo esto puede tener alguna consecuencia. Y por otro lado, claro, el ejército que ha reunido Prigozhin con el apoyo también del Kremlin, eso es cierto, esos no sé cuántos son, 40.000, 50.000 hombres. Sí, eso es una cifra que va variando porque tampoco sabemos exactamente cuántos hay en África, por ejemplo. En África hay muchos, sí. Entonces, esa gente, me imagino que ahora Putin va a poder, no creo que tengan la fuerza al haber muerto también el número 2, no sé qué grado de jerarquía tenían dentro del grupo Wagner, perdidas las 2 cabezas. Ahora mismo, ¿qué va a pasar con ellos? Entiendo que evidentemente serán sometidos por el Ministerio de Defensa. Esa es una de las grandes dudas que quedas ahora. ¿Qué pasa con Wagner, ¿no? Ya la teníamos incluso cuando estaba en Bielorrusia. Lo que hay que ver es que es una empresa privada con sus accionistas. Obviamente Prigozhin era el primero. Uno de ellos también era Surovikin, que era el jefe de la Fuerza Aérea rusa y que ayer al mediodía también fue fulminado, que era el gran apoyo de Prigozhin dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. Lo que queda es qué va a pasar con la gente de Wagner en Bielorrusia y qué va a pasar con los de África. Por ahora sabemos y hay pruebas fotográficas y videográficas de que están en Libia, de que están en Mali, en Burkina Faso, en República Centroafricana. La cuestión es qué va a pasar. Lo que sabemos, o lo que hemos visto anteriormente, es que normalmente Putin suele regalar este tipo de empresas a alguien fiel a él. Aunque también fiel era Prigozhin. O sea, esto es muy llamativo. Hasta que se reveló. Wagner no es la única empresa de mercenarios que trabaja en Rusia, por lo cual puede ser entregada a un oligarca, puede ser desmantelada y entregada a alguno de estos, jefes mercenarios más minoritarios de lo que era Wagner, con empresas más pequeñas, o puede desaparecer totalmente. Ignacia. Sí, es muy sorprendente desde Occidente ver que en nuestras fronteras un país se maneja impunemente con estos códigos, matando al opositor, y era evidente que después de la humillación pública que padeció Putin con el golpe de Estado que tenía ya las tropas Wagner en las puertas, la venganza iba a ser muy pública también. Sí, se lo han cargado, bueno, creo yo, vamos, que se lo han cargado de una manera muy evidente y con mucho aparato. Bien dices que nos puede resultar extraño, pero en verdad creo que la parte extraña del mundo somos nosotros. Claro. Los que no nos comportamos de esta manera, claro. Porque luego ves cómo está el mundo en general, y eso de matar opositores o gente que no comulga con tus postulados es bastante frecuente. Hace poco lo acabamos de ver de una forma muy diferente, hay que decirlo, en Ecuador. Sí. Es decir, matar líderes políticos o líderes opositores está bastante a la orden del día si salimos de nuestro mundo occidental. Sí. Yo creo que, de todas maneras, el papel que juegan estos ejércitos paralelos, en el caso de Wagner, que son mercenarios, es fundamental para Rusia, tanto en África como en Ucrania. Entonces no creo que los de momento los disuelvan, y siendo mercenarios y un porcentaje muy elevado presos que han sido excarcelados a cambio de que presten su servicio en estas milicias, yo lo que supongo es que
pues seguirán con el nuevo dueño o al mejor postor, porque al fin y al cabo no dejan de ser mercenarios. No sé qué fidelidad tendrían a Prigozhin, pero se la tendrán al nuevo que llegue. En este caso siempre suele ser la del dinero, ¿eh? Habláis por eso, sí, están bien pagados. En tanto cobren, en tanto sigan cobrando, seguirán. Mencionáis la influencia rusa en África. La situación, desde luego, en el cinturón del Sahel es endiablada. Burkina Faso, Mali, Níger, lo estamos viendo ahora. No sé si pensáis, porque nos está afectando de lleno el incremento de la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias. ¿Obedece a la situación que se está viviendo en esa zona de África o creéis que... El Sahel en ese sentido, como en lo que geoestratégicamente se denomina nuestra frontera avanzada, más allá, normalmente estamos acostumbrados a hablar de frontera, que son los países que limitan con nosotros, pero hay que ver quiénes son los que pueden provocar inestabilidad en nuestros vecinos más cercanos. Y eso es de lleno el Sahel africano para nosotros. El aumento de la inmigración ahora mismo, digamos, está afectado por la inestabilidad que ya existe. Es decir, Mali es un país sumamente inestable, con una guerra desde hace más de una década interna, no solo prácticamente entre tribus que están mal paradas y mal avenidas, sino también contra el yihadismo y contra todo tipo de mafias que operan en estados que son enormes en extensión, con malísimas infraestructuras y con gobiernos que tienen muy poca capacidad de poder luchar contra estas organizaciones, porque además esto es una pescadilla que se muerde la cola. Nosotros los europeos vamos a África e intentamos formar a sus fuerzas armadas para que mantengan la estabilidad de los países, con una cosmovisión muy europea. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos los mandatarios lo que ven en el fortalecimiento de sus propias fuerzas armadas es el debilitamiento de su poder, porque los golpes de Estado están a la orden del día. Es decir, estoy formando a aquellas personas que luego me van a derrocar. El mismo ejemplo lo vimos en Mali, donde nosotros todavía seguimos, no está muy claro qué seguimos haciendo allí, porque la misión de la Unión Europea está parada. Allí estamos casi una quincena de países europeos sin saber qué hacer en esos procesos de formación. Nosotros formamos un ejército de Mali para combatir el yihadismo, para combatir al crimen organizado, y a la hora de la verdad fue un militar el que terminó derrocando al gobierno con el que nosotros, los europeos, habíamos llegado a un acuerdo. Con el apoyo de Rusia, eso también es efectivamente, es muy con el apoyo de Rusia y con el apoyo de Wagner. Y es que es cierto que Rusia facilita mucho más las cosas de lo que hacemos Occidente. Nosotros vamos con nuestra tasa moral, con nuestro nivel moral, y decimos: nosotros os vamos a ayudar, vamos a reforzar vuestro ejército, os vamos a dar además clases de derechos humanos para que tratéis bien a la población, os vamos a decir dónde podéis comprar las armas, pero ante eso llega Rusia, dice: yo te mando mercenarios, te doy armas, aquí ni derechos humanos ni narices, nos liamos a meter tiros y para adelante. Y eso en verdad convence mucho más y es una solución mucho más rápida que la que proponemos nosotros. Sí, desde luego los hechos así lo demuestran. El China también anda, o sea, están justamente la desestabilización, que ya la amenaza que suponía el yihadismo ahora mismo ha sido aprovechado por Rusia con estos grupos como Wagner. Desde el punto de vista militar, China tiene una presencia que ahí no se mete en términos políticos o bélicos, sino estrictamente comerciales, con lo cual es verdad que se ha creado ahí ahora mismo una situación, esa frontera europea pues está cada vez más mermada, y ahora mismo, bueno, sobre todo Francia, que era un poco quien tenía ahí más poder, se está viendo amenazada. Entonces, no sé si esta situación, desde luego buena para Europa no es, pero no sé hasta qué punto está alentando o está detrás del aumento de la migración que se está viendo ahora. Yo no sé cuál es el origen, no he visto las informaciones de cuál es el origen de los que están llegando a los países, pero creo que si son, como suele ser, de Argelia y Marruecos, no creo que tenga que ver mucho con el Níger todavía está demasiado lejos para que la gente le haya dado... Si se empieza a encaminar andando, o en autobuses, o en algunos camiones, o en algunos taxis, y de Mali patera, tampoco he oído están demasiado lejos para que esta oleada que acaba de venir sea un efecto, un estímulo respuesta a lo que ha pasado. Estamos oyendo que había mucho MENA también,
Entonces yo sospecho que es lo mismo de siempre, que están aprovechando las buenas condiciones meteorológicas y climatológicas y bueno, y ya pues la ruta que ya tienen tomada de manera habitual, ¿no? De Mali sí viene un flujo habitual de ciudadanos. De hecho, el hecho de que haya una misión europea les reconoce el derecho de asilo. Por lo tanto, todo el que toca la puerta de Melilla diciendo o salta la valla de Melilla y dice que es de Mali, automáticamente es reconocido como refugiado. Bueno, tenemos ya calendario para la sesión de investidura del señor Alberto Núñez Feijóo, 26 y 27 de septiembre. Bueno, ¿esperabais esta fecha? Yo era la que menos había pensado. Creo que estaba mentalmente más establecido en la próxima semana, en el corre, en ver si íbamos a ir a votar en plenas Navidades o con la Sí, con se la manejaba el Nochebuena, escenario de la semana que viene precisamente para evitar que una repetición electoral... Y me ha parecido una grata sorpresa el hecho de que si tenemos que volver a ir a votar, no lo hagamos hasta mediados de enero. Lo que hay que ver es en qué se va a aprovechar este tiempo. Claro, es que yo me preguntaba porque es verdad que muchos dicen, bueno, Alberto Núñez Feijóo tiene un mes para proyectar que ha ganado las elecciones, que es lo que lleva un mes precisamente también el Partido Socialista intentando ocultar, poniendo de manifiesto que realmente gana quien gobierna y no quien ha resultado la lista más votada después de las elecciones. Pero es cierto que también tiene un mes, como yo decía, para ir cociéndose poco a poco, porque si no logra sumar ni un solo apoyo más, como todo parece indicar, va a estar demasiado expuesto mucho tiempo. Yo creo que peor de lo que está ahora no puede estar. Quiero decir, la sensación de perdedor moral durante este mes ha sido absoluta y además ha transmitido como una impotencia y una manera de estar vencido por las circunstancias tremenda. Yo creo que nada de lo que pueda hacer va a situarle en un escenario peor de lo que se ha visualizado durante este mes. Si este mes lo aprovecha pues para primero para fijar en el público la realidad de que ha sido el partido más votado, de lo que se ha olvidado prácticamente todo el mundo. Luego va a hablar con unos y con otros, va a poder expresar en el Parlamento su programa, pero yo creo que todo esto ya a 4 años vista, porque yo personalmente no creo que haya nuevas elecciones, creo que hasta a Sánchez le viene bien que los partidos con los que va a pactar visualicen que hay una alternativa, que él, en este manual de resistencia en el que puede hacer la pirueta más enloquecida, puede decir de repente, oye, mira, pues vamos a elecciones o se pone duro en las negociaciones. Es bueno para para Sánchez que los independentistas vean a Feijóo como candidato, porque ven que hay una opción y que se tienen que poner a tiro con él, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muy mal lo tendría que hacer Feijóo, que tampoco lo descarto, para que su situación se perjudique por este mes. Por lo menos le vamos a ver haciendo algo, ¿no? El primer detalle preocupante y que sí puede todavía ir a peor la situación es lo que, ¿no? Exactamente, lo que estaba comentando Dani desde esta mañana, ¿no? La situación de si hablamos o no y cuál es nuestra... Primero era cuál es nuestra relación con Vox, ahora cuál es nuestra relación con Junts, o sea... Vemos un partido totalmente desnortado. Claro, y el problema es que un partido con un montón de portavoces distintos, que quien no habla usa Twitter, y al final sin una línea coherente. Hasta ahora, bueno, pues sí, tenían que digerir un poco la nueva situación, pero yo creo que a estas alturas ya no empiezan a fijar posiciones claras. Feijóo, no Esteban González Pons, no el otro, no la Cuca Gamarra, no el no sé quién, o sea, Feijóo. Uh-huh. Me parece que la imagen que están dando... Sobre todo cuando son contradictorias. Porque exacto. Escuchábamos a González Pons en Onda Cero, efectivamente, bueno, pues... Y Alejandro Fernández. Dar a entender de alguna manera que Puigdemont no pintaba nada en Junts y a la misma hora prácticamente Borja Semper aquí, pues, retratar lo que de alguna manera es la realidad. Y es que efectivamente Puigdemont dirige... En ese sentido, ¿quién está transmitiendo el mensaje, el criterio? Uh-huh. Porque evidentemente, bueno, pues Borja Semper tiene el cargo que tiene y se supone pues que él está traduciendo más el espíritu de Feijóo,
del partido. Pero luego, claro, sale González Pons diciendo lo contrario. Y abraza su posición en Cataluña, porque claro, desperdician más de 100 y pico mil votos por no ir unidos en candidaturas extraordinarias en las provincias en las que no ha habido diputado ni del PP ni del Vox. Y no solamente contentos con esto, o sea, en desperdiciar diputados que estaban, no potenciales, no, que estaban, ahora dicen que Junts es un partido constitucional. O sea, eso no se lo puedes decir a tu electorado en Cataluña. O sea, eso no se lo en el resto de España. En el de Cataluña especialmente, porque estás allí permanentemente escuchando en todos los medios, viéndoles y sufriendo los supremacismos, los microsupremacismos diarios. Además, con los argumentos, el argumento peregrino de González Pons diciendo, no, es que hay como líderes, debe ser que ocultos, es mentira, que abrazan la Constitución. Hay unos chicos malos que bueno, han hecho cosas que no están bien, pero bueno, el resto, digamos, son más potables. Que el PP sigue absolutamente desnortado. Totalmente. Después de unos resultados electorales hace un mes que yo creo que nadie se esperaba, por lo menos en Génova, y que no habían planificado qué iba a pasar si se llegaba a un escenario como este. Creo que ellos habían planificado si tenían que hacerlo con Vox o si les iba a servir tal vez solo el PNV y UPN y Coalición Canaria, y se han encontrado una situación para la que no estaban preparados. Y claro, ahora es lo que pasa, no hay margen de maniobra. Tienen que intentar atraer hacia sí a partidos nacionalistas sin enfadar a Vox, porque sigue siendo estrictamente necesario, y es un juego prácticamente inviable. No, por eso no creo que tengan que esforzarse mucho en atraerse a los nacionalistas, pero tampoco creo que tengan que lanzar mensajes de sí, vamos a... Junts no les hace falta. Porque además no sirve para nada. Y encima estás mandando un mensaje contradictorio con lo que ha sido tu posición y la de tus votantes, ¿no? Entonces, no sé a santo de qué se meten en este charco. Es obvio que Feijóo, vamos, salvo que haya de repente un terremoto en los votantes, en los diputados socialistas y algunos se descuelgue, pero lo más previsible es que sea que Feijóo se presente en su investidura con el gran discurso inaugural de su liderazgo de la oposición. Claro. Que no está mal, está muy bien que fije su posición, que dé esa imagen, que fije su posición clara, sobre todo frente a lo que va a venir, que es un gobierno que nos va a seguir manteniendo, y aún peor, en una distopía agravada. Yo creo que es que en el PP a veces tengo la sensación de que debe haber mucha reunión y mucho meneo y mucho ir de aquí para allá hablando por teléfono, pero se trabaja poco. Entonces, exactamente esa es la impresión que el tema dan, de sí. sentarse en una mesa con los papeles, con los votos, con la situación, con la dependencia de Vox por un lado y la estupidez, porque no hay otra palabra, de humillarlos permanentemente de la manera más absurda, porque los necesitas. No es necesario que te gusten, pero no los humilles porque los necesitas. Por otro lado, esto de Junts, que no tiene el menor sentido cuando tienes otros partidos. O sea, esa reflexión de sentarse en una mesa sin medios de comunicación, sin secretaria, sin teléfono para aquí, para allá, hablo con menganito, perenganito. No, sentarse a mirar, a pensar, a estudiar, a trabajar. Yo creo que no se trabaja. Si se trabajara, y ahí creo que en el PSOE sí se trabaja, si se trabajara sobre la realidad de lo que tienen, se darían cuenta de lo que pueden y no pueden hacer. O sea, no pueden ir a Junts porque te cargas a tu electorado en Cataluña, y de los 66 diputados de Cataluña y País Vasco solo ganaron 10 y se perdieron las elecciones ahí. No puedes estar diciéndole a tu electorado del que has despreciado más de 100.000 votos emitidos que Junts es un partido constitucional, porque vamos, no. Y luego, en vez de concentrarte en ver maneras de ganarte a PNV, o sea, pero trabaja. O sea, olvídate de pero además, por lo que comentaba Maite, perdona Javier, la falta de criterio es que resulta desconcertante, porque escuchas a Alberto Núñez Feijóo el martes y da a entender que lo que quiere en esa sesión de investidura, asumiendo que lógicamente va a tener muy difícil recabar los apoyos necesarios, es escenificar que hay una alternativa constitucionalista.
integrada en este caso por el Partido Popular, por Vox, por UPN y por Coalición Canaria. Si al día siguiente tú aludes a Junts como un interlocutor más, no solo despistas a tu votante, sino que además le estás facilitando enormemente, a mi juicio, el trabajo a Pedro Sánchez, porque cuando Pedro Sánchez llegue a un acuerdo con Puigdemont, que tarde o temprano llegará, ¿con qué argumento le afeas tú ese pacto si 2 semanas antes o 3 estaba reunida con Miriam Nogueras? Entonces, lo que suena a Junts es la desesperación por el portazo del PNV, creo yo. Es decir, PNV es el partido clave que le podría facilitar la investidura a Feijóo. PNV dice que no, y ante ese momento y ante esa situación creo que no sé si han perdido el sentido, la cordura. Si eso es así y creen que Junts se lo va a poner más fácil que el PNV, están más perdidos aún de lo que pensamos. Sí. Es que incluso, yo creo que ha sido una idea desesperada. Puigdemont de repente se volviera más loco todavía y decidiera ya dinamitarlo todo y no apoyar a Sánchez, desde luego, como te apoya a ti, como apoya a Feijóo, ya sí que lo hunde. O sea, que es que realmente es casi mejor que ni te acerques. Le da igual Sánchez que Feijóo porque los ve mandatarios de un país extranjero y de verdad cree esa ficción. O sea, le da igual uno que otro. Exacto. Sí. O sea, absolutamente. Pero... Sí, bueno, lo que puede ver es quién está dispuesto a darle más. Claro. ¿No? Y yo creo que obviamente aquí la posición de Puigdemont debería ser muy clara y por ahora está siendo clara, es decir, amnistía, referéndum y a ver quién tiene las suficientes ganas para ser presidente del gobierno como para darme mis objetivos y claudicar. De todas maneras, ahora mismo, tal y como están las cosas, visto que lo más probable es que se quede en la oposición no sé cuánto tiempo, porque algunos auguran un mandato corto, también fue la vez pasada, el anterior mandato también se le auguraba corto a Sánchez, creo que en tanto tenga a los nacionalistas y les esté dando su alpiste va a estar el tiempo que sea necesario, pero es un buen momento también para Feijóo para sentar su liderazgo y para sobre todo de rodearse de gente capaz, que yo creo que no sé, su equipo más cercano no lo conozco, pero el equipo visible creo que tiene que meter ahí gente, rottweilers, estrategas, gente que trabaje y no que repita argumentarios continuamente tontos. Y sobre todo hacer un programa ya claro de que presente una alternativa ilusionante, dice el director del Mundo, no sé, pero por lo menos sensata y que ponga a los españoles, a los que le han votado y a los que no le han votado, pero que están espantados con lo que está pasando, en una perspectiva un poco de volver a la realidad sensata, ¿no? Y salir de esta locura que van a ser los años que... Por lo menos que haya una cierta coherencia, ¿no? Bueno, además, ya estoy, y además yo noto el merecido descanso vacacional de Isabel Díaz Ayuso. El hecho de que ella no hable ni esté ha determinado que el PP es como un páramo para el votante. O sea, no visualizas un liderazgo, ni una ilusión, ni una firmeza ahí, no se visualiza. También se echa de menos en el sentido de inteligencia política y firmeza a Cayetano Álvarez de Toledo, dicho sea de paso. O sea, ese tipo de perfiles son los que está necesitan. De vacaciones. Sí, hay muchos más. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a recomendar Colacel, pues hoy, por ejemplo, para Carolina Marín, que ha tenido un debut estupendo en el Mundial de Bádminton que se está celebrando en Copenhague. Un minuto para alcanzar las 9:15. Sepan que hoy tenemos por delante una jornada de cielos despejados en España con algún chubasco aislado en el Cantábrico por la tarde, que va a seguir haciendo bastante calor, al menos hasta este fin de semana. 25 grados tenemos ahora mismo en la capital, camino de los 39, la máxima en Logroño con 43, la mínima, sí, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No estaba yo pensando ahora. Es inhumano, sí. Bueno, ya queda poco, sobre todo el domingo. El domingo se va a notar ese descenso de las temperaturas, pero ya digo, de momento, hasta entonces calor. La mínima en Pontevedra con 17. 9:20 de la mañana, 8:20 en Canarias. Estamos en tiempo de tertulia con Ignacia de Pano, con Maite Rico, con Javier Arias Borque y desde este momento incorporamos a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, estos días tenemos fiesta en Bilbao, pero un año más, don Daniel, tristemente, Bilbao vuelve a ser protagonista por lo mismo, por los actos de homenajes a etarras. Sí, Bilbao, el arte nagusia de Bilbao, la Semana Grande siempre, desgraciadamente, al final se embarra y se convierte
pues eso, en un enaltecimiento al terrorismo y sobre todo lo peor, ¿no? Que humilla a las víctimas y en concreto pues a mí mismo, ¿no? Porque los asesinos de mi padre, pues los carteles y los homenajes que les hacen en la Chosna de Cascagorri y Choribarrote, que son dos clásicos, pues se repiten día a día, pero bueno, ya sabéis que yo en la Audiencia Nacional pues actúo, ¿no? Me hacía yo una pregunta en las últimas horas, si se ha normalizado, no solo en la sociedad vasca, sino también en la española, este tipo de actos. Lo digo porque todos hemos visto el infame cartel pidiendo asesinar de un tiro en la nuca a Santiago Abascal y no ha tenido ninguna trascendencia. Don Daniel, no sé qué opina. Bueno, se ha cortado la comunicación, enseguida la recuperamos y seguimos charlando con el presidente de Línea de Justicia, pero me ha llamado mucho la atención. Horas y horas y horas y horas, que no digo que no tenga lógicamente su importancia, hablando del famoso beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, y de esto nadie ha hablado. Pero es que al final está más o menos normalizado, ¿no? Es decir, llevamos 40 años, 30 y pico con terrorismo, los últimos sin él de forma efectiva, sin asesinato en la nuca, donde esto estaba pasando. Y hemos llegado en un momento donde los asesinatos acabaron, pero la exaltación de los asesinos permanece, y además en un momento donde el partido político, que es heredero directo de los que aplaudieron con las orejas y señalaron y colaboraron con ETA, está siendo blanqueado por el gobierno de una forma descarada. Hemos recuperado ya esa comunicación con don Daniel. Le preguntaba si se ha normalizado, no solo en la sociedad vasca, sino también en la española, este tipo de actos, y yo lo contextualizaba un poco con la nula trascendencia que ha tenido ese cartel donde se pedía el asesinato del líder de Vox, del señor Santiago Abascal. Pues disculpen antes que nada por la desconexión. No se preocupe. La cuestión es que sí, claro que se ha normalizado y eso es lo complicado para el futuro del bien de nuestro país, porque ¿cómo se cambia este rumbo? O sea, a ver, aquí hay varias modificaciones legales que hay que hacer, que es en el Código Penal, separar el delito de humillación de las víctimas del de enaltecimiento, para precisamente evitar todo lo que ocurre todos los años, y lo digo porque ya la jurisprudencia europea, desgraciadamente, ha hecho que el Tribunal Supremo cambie de criterio y no sale ni una sola denuncia con sentencia condenatoria desde hace ya 4 años. Entonces, eso es porque hay que separar ese delito, ya que no se cumplen los dos requisitos siempre, por lo cual hay que hacerlo más fácil la persecución judicial. Eso por un lado. Por otro lado, en Europa hay que modificar la directiva del 17 de la lucha contra el terrorismo para establecer que puede haber enaltecimiento del terrorismo aunque una organización terrorista haya dicho que se disuelve, pues porque se está produciendo continuamente en el País Vasco y evidentemente la directiva dice lo contrario, dice que el enaltecimiento solo será delito cuando se produzca acto seguido un acto terrorista. A ver, es que en España la situación es muy diferente, sobre todo cuando se hacen homenajes a los asesinos de nuestros familiares. Con lo cual, en fin, en Europa hay que trabajar. Y luego, por supuesto, lo más importante, el Ministerio Fiscal. Mientras siga una fiscalía dirigida por el Partido Socialista, en donde sus socios principales son no los herederos de ETA, son los etarras, lo vuelvo a repetir. No llamemos a Bildu herederos de ETA, son etarras. Ya hemos visto que en sus listas los etarras forman parte de ellas, en las listas electorales municipales, en las listas al Senado, en las listas al Congreso, pero no solamente en el año 2023. Esto se ha producido en el año 2019, en el año 2015 y en el año 2011, desde que existe. Por consiguiente, con un fiscal cuyo socio es la ETA, evidentemente se va a perseguir poco porque dará directrices en su contra. Esto es importante de cara a un futuro gobierno, esperemos, con el señor Feijóo. Entonces, pues tenemos que confiar en que la investidura salga adelante porque hay que hacer muchísimos cambios legales y sobre todo de voluntad política dentro del Ministerio Fiscal.
Pensando en lo que está por venir en esta próxima legislatura, si finalmente no es Feijóo, y como todo parece indicar es Pedro Sánchez quien es presidente del gobierno de nuevo, SARE, el colectivo de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA, pidió retirar la competencia de terrorismo a la Audiencia Nacional el pasado viernes, una petición que las víctimas, por supuesto, no han pasado por alto. ¿Temen que se ejecute en forma de prebenda a Bildu? Sí, yo recuerdo haber tenido una entrevista a finales de julio, recuerdo con Sara Sanz, y comentamos este asunto. La hoja de ruta de Bildu ETA es precisamente llegar al gobierno en el año 2024 y cuando Otegi sea el lehendakari del País Vasco y tenga Pedro Sánchez de presidente del gobierno de esta manera tan injusta, pues por lo que quiere hacer Sánchez, ¿no? Que es siempre ganar por la puerta de atrás o gobernar por la puerta de atrás y, por supuesto, sin haber sido el partido más votado, lo cual es algo inconcebible. Pues, evidentemente, lo último que le falta a Bildu ETA es precisamente tener las competencias en el País Vasco judiciales. Sobre todo lo que más les interesa es la ejecución judicial de las condenas. Es decir, a día de hoy, el primer y segundo grado de los presos de ETA lo controla Bildu a través del PNV, el gobierno que hay, que básicamente le hace la ola a Bildu, por parecerse a Bildu. Uh-huh. Y lo que les falta es gobernar, y una vez gobiernen, que el fiscal que hay en la Audiencia Nacional y el juez de vigilancia penitenciaria que vigilan los terceros grados y las libertades condicionales formen parte del País Vasco. Eso es lo más importante para ponerlos a todos en libertad, que ese es su gran objetivo. Pero para ello hay que modificar la Ley General del Consejo del Poder Judicial, con lo cual, pues, no va a ser fácil porque el Senado lo va a tener en contra, uh-huh. Pero evidentemente el Congreso después puede enmendar todo lo que diga el Senado. Es decir, vamos abocados a un desastre mayúsculo en la lucha contra ETA, ¿no? Eso es evidente, pero bueno, algo seguiremos peleando, no sé hasta qué punto, pero desde luego yo hasta la última gota de nuestra sangre y desde luego hasta la máxima extenuación, las víctimas del terrorismo, por lo menos dignidad y justicia, va a estar siempre al frente contra pues estos malvados, ¿no? No se le puede llamar de otra forma. ¿Usted cree que hay posibilidades reales de un pacto entre el Partido Socialista y Bildu en el País Vasco después de las elecciones autonómicas del próximo año si dan los números? ¿O seguirá en alianza con el Partido Nacionalista Vasco? Yo creo que sí, que Bildu, su negociación encubierta, su principal, digamos, baza es esa, es dar el apoyo o viceversa, darse el apoyo mutuamente, pero claro, a Bildu le interesa gobernar y evidentemente, sabiendo que es el partido más votado en las últimas autonómicas y municipales, sabe que tiene de muletilla al Partido Socialista, que bueno, el Partido Socialista caería en lo más bajo y evidentemente entraría en desgracia absoluta. Pero claro, yo como no entiendo cómo la sociedad española le ha podido dar a Sánchez 121 escaños, no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo después de todas las fechorías que ha hecho en todos los campos, no solamente en la lucha antiterrorista, sino en el campo, a nivel económico ha sido todo un desastre, a nivel del legislativo y de las familias ha sido lo peor, es contra las familias, a nivel educativo ha impuesto unas leyes como la ley CELA que ha sido terrible, horrorosa, que fomenta básicamente la ignorancia dentro de los colegios. Es decir, cualquier campo que analicemos dentro de la gestión de Sánchez ha sido terrorífica. Y claro, ahora con un gobierno que ya es básicamente controlado por los terroristas y por los independentistas, porque Sánchez lo único que quiere es sentarse en la Moncloa y dormir en la Moncloa, pues evidentemente va a ser peor. Yo sigo confiando, quiero seguir confiando en que Feijóo logre la investidura y que si no, vayamos a unas elecciones en la segunda semana de enero. Es que la esperanza creo que no debemos de perderla. Ya lo sé que los números son difíciles, que es complicado, sobre todo con una persona tan siniestra como Sánchez a nivel político, claro. Y evidentemente no podemos caer en la desesperanza. Creo que debemos
seguir pensando en que existe un hilo de esperanza para que haya un cambio en España, que desde luego le vendría muy bien a nuestro país por salud democrática. Adelante, Ignacia. ¿Se sienten ustedes muy solos, las víctimas, señor Pues, Portero? Hombre, desde que está Sánchez, desde luego que estamos solos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Grande Marlaska, que es el ministro de Interior, se reunió en el año 2018 con nosotros, nada más salir elegido después de esa moción abrupta de censura que hizo a Mariano Rajoy, el partido sanchista, y desde entonces no le hemos vuelto a ver la cara en ninguna reunión. Ha rechazado todas las reuniones que le ha pedido Dignidad y Justicia desde hace años, más de 4 en concreto, y evidentemente no le podemos exponer absolutamente ninguno de los problemas que hay sobre las víctimas de terrorismo, porque él no quiere vernos, básicamente. Y yo sé que esto está ocurriendo también con la AVT. La propia AVT han pedido reuniones y no hay reuniones con el Ministerio del Interior ni con Pedro Sánchez. Evidentemente, Pedro Sánchez no se ha reunido ni una sola vez con las víctimas del terrorismo, ni una sola vez en 5 años. Sí ha tenido tiempo para dar el pésame a un asesino de ETA que se suicida en la cárcel, con nombres y apellidos, pero nunca le he oído nombrar el nombre de una víctima del terrorismo de ETA, en concreto, en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Uno de los pactos alcanzados con el separatismo, con Esquerra y con Junts la pasada semana para la constitución de la mesa de las Cortes, pasa por abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados de yihadistas en Cataluña. De alguna manera puede suponer, o va a suponer sin lugar a dudas, una bofetada a las víctimas, porque van a tener que revivir de nuevo ese dolor, escuchando además teorías absolutamente infundadas, como que los servicios de inteligencia de España estaban detrás. ¿Lo perciben también las víctimas así? Ya te digo que es una degeneración lo que está haciendo Sánchez con España. O sea, se está dejando manejar por los que quieren romper con España, por los que no quieren a España, por los que yo espero que el rey le diga a Sánchez, si falla la legislatura o la investidura de Feijóo, que es que el propio rey de España le diga a Sánchez, ¿tú vas a ir con los que quieren romper España a gobernar nuestro país? Pues no puede ser. O sea, yo me encantaría escuchar esas palabras de nuestro rey, al cual le tengo muchísimo respeto. Me encantaría. No sé si lo puede hacer, no lo puede hacer, pero desde luego, si tuviera la oportunidad, vamos, yo creo que se lo tendría que decir. Tú no puedes ir a gobernar España con los que quieren romper España. Y por tanto, lo siento mucho, pero los apoyos de los que rompen con España no son suficientes como para formar un gobierno. Eso es, digamos, mi halo de esperanza, y espero que sirva para frenar todas estas barbaridades, ¿no? Como estas va a haber muchísimas, ¿no?, en el caso de que gobierne Sánchez. No quiero despedir, don Daniel, la entrevista sin preguntarle si hay novedades interesantes, importantes sobre alguno de los crímenes por resolver cometidos en su día por la banda terrorista ETA, y que gracias a la labor, al trabajo de su asociación han logrado reabrir en los tribunales. Pues mira, sí te cuento, hay uno muy importante, que es el caso de Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, donde están imputados los jefes de ETA, Iñaki Rentería, Cantauri, está Soledad Iparraguirre Amboto y Miquel Ancha. Estos 4, falta muy poquito, espero, para que el juez de la Audiencia Nacional, del juzgado número 6, García Castellón, el juez García Castellón, espero dicte pronto auto de procesamiento contra ellos y se pueda continuar la investigación ya en vista oral. ¿Qué supone esta causa? Esta causa supone la posibilidad de que los crímenes de ETA no prescriban desde el año 1991. ¿Por qué? Pues porque se analiza precisamente la imprescriptibilidad desde que el antecesor o padre político de Sánchez, que era Zapatero, aprobando una ley de imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo en el año 2010, a finales del año 2010, esa ley sea retroactiva 20 años. 20 años que significa
que cuando se aprueba una ley y un delito de asesinato, cuya prescripción son 20 años, no estaba prescrito en ese momento que se aprueba la ley, se supone, y según dice toda la jurisprudencia y todas las tendencias jurídicas, ese delito no está prescrito. Es decir, si a 2010 le quitamos 20 años, significa que desde el año 1990 no estarían prescritos los delitos de terrorismo. Esto abriría un campo importantísimo para las víctimas del terrorismo, porque incluso el atentado del 11 de marzo sería imprescriptible, ¿no? Y todos los desde el año 90 serían imprescriptibles. Por consiguiente, creo que va a ser un juicio muy importante en la Audiencia Nacional. Y tengo mucha fe en que por lo menos por la vía judicial logremos conseguir grandes éxitos para las víctimas del terrorismo. Bueno, pues ojalá se cumpla ese pronóstico. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, le agradezco enormemente, como siempre, que haya atendido con tanta amabilidad la llamada de esta casa. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Buenos días. Bueno, estábamos comentando, justo después de que se perdiera en ese impasse la conexión, el silencio, ¿no?, en torno a ese cartel pidiendo el asesinato de Santiago Abascal, que llama poderosamente la atención. No sé si la sociedad española en general está tan anestesiada, si el tablero político está tan inclinado que en función de quién esté en la diana se comenta o no. No sé qué pensáis. Bildu ha tenido muy clara la importancia de la educación. O sea, hay una cantidad de nuevas generaciones para las que las víctimas sobran, les dan una pereza espantosa y se ha producido una mitificación del asesino. El cartel, y además es especialmente peligroso porque tiene como protagonista a una persona a la que se está constantemente demonizando. O sea, es ponerle una diana. O sea, es que en España hay un déficit no democrático, pero sobre todo moral. Y todas estas actuaciones se han visto legitimadas después de las últimas elecciones, en las que no se le ha pasado factura a Sánchez de todas estas tropelías humanas. O sea. ¿Ha calado el mensaje de que Bildu es un partido progresista más? Es que yo creo que es lo que está intentando hacer ver desde el gobierno de Pedro Sánchez. Una especie de borrón y cuenta nueva, que aquí no ha pasado nada, que Bildu nace sin el pecado original de Sortu, porque tiene otros partidos integrados, cuando la realidad es que lo que hay en Bildu a día de hoy son partidos instrumentales ya sin votantes, que es la antigua Eusko Alkartasuna, que es alternativa, esa escisión mediocre de Izquierda Unida, que en verdad tenía 4 votos y 8 dirigentes, y lo que da el grueso de los votos es Sortu, que es la antigua Batasuna ETA. Y eso lo están intentando blanquear porque hay 8 dirigentes de partidos que a día de hoy serían absolutamente extraparlamentarios, que sirven de coartada para lo que realmente está detrás de Bildu, que es Sortu, que es la antigua Batasuna ETA. Maite. Vimos que llevaron asesinos en las listas, o sea, ya más claro, evidente que eso. Explícito. Y respecto al cartel de Abascal, hombre, ya ha habido ataques no teóricos, sino reales. Aquí siempre se habla del peligro antifascista y las únicas agresiones que se han dado en las sucesivas campañas electorales desde que existe Vox ha sido contra Vox. Han sido los agredidos, los apedreados, los insultados por parte de la izquierda radical. Aquí en Madrid, pues en las huestes de Podemos, acordaos que creo que fue en Carabanchel o donde atacaron a un mitin de Vox, y nunca se ha dicho nada. Nunca se ha dicho nada. El doble rasero de la izquierda siempre ha estado ahí, pero es verdad que la sociedad española está lobotomizada. Doble rasero que viene con una herencia histórica, que es la de la Unión Soviética, que es la que financió toda la creación de los famosos movimientos de liberación nacional, que para la izquierda constituían una forma legítima de lucha, incluyendo la lucha armada, lo que nosotros conocemos como terrorismo. Es decir, es una causa histórica que en la izquierda se mire, digamos, con heroísmo en algunos casos y en otro con digamos, tolerancia determinadas actitudes violentas que se ejercen desde su lado político. Y la Iglesia vasca. Bueno, y la catalana no te la pierdas, la foto esta siniestra de la mafia
Puyol los cuatro más con el obispo y el obispo. Esa es la gran foto de la progresía. Le preguntaba yo a Daniel si veía posible un pacto entre los socialistas vascos y Bildu después de las elecciones autonómicas del próximo año. ¿Creéis que si el Partido Socialista tiene opciones de gobernar en el País Vasco, de liderar ese gobierno de la mano de Bildu, dejará tirado al PNV? Yo creo que sí. Porque es un debate interesante. Y además te diré que se lo merece el PNV. O sea, sí, no, eso sin lugar a dudas. Pero yo creo que sí. Hombre, si ya han ido de la mano en toda esta anterior etapa, con más motivo ahora que ya lo tienen como socio afianzado. Yo creo que ya sin problemas. Yo es que creo que esas cifras no van a dar. No va a dar que el Partido Socialista pueda hacerse con la lehendakaritza con el apoyo de nadie. Entonces, tengo claro que lo que tiene que elegir el Partido Socialista en Euskadi va a ser o ser muleta del PNV o ser la muleta, en todo caso, de EH Bildu. Y lo que han decidido, por lo menos a día de hoy, y lo que han decidido históricamente es ser la muleta del PNV. Todavía hoy lo siguen siendo. En el gobierno vasco, en las diputaciones de Álava y de Vizcaya y en ayuntamientos como el de San Sebastián. Entonces, no creo que se dé esa ocasión de que un socialista vasco pueda volver a ser lehendakari de la mano de Bildu, sino creo que solo tienen, lo único que van a poder decidir es de quién son muleta, de quién son comparsa. En ese contexto, era la pregunta que se hacía ayer aquí Paco Maruenda, que estaba con nosotros en la tertulia. ¿Está equivocándose el PNV a la hora de enfocar las negociaciones para la investidura a nivel nacional, echándose en manos directamente del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, y obviando la posibilidad en un momento dado de llegar a un pacto con el PP? Tiene un pacto de gobernabilidad con el PSOE en Euskadi. Es decir, no tiene mayoría absoluta para gobernar el País Vasco. No tiene mayoría absoluta en algunas diputaciones como la de Álava. Es decir, pero es rehén en buena viendo parte que va a ganar, del Partido Socialista. Viendo que posiblemente va a estar Sánchez en el gobierno, el PNV tiene su propia competición con EH Bildu, y tiene que, es lo que pasa un poco también con Junts y Esquerra, ¿no? Que tienen que competir a ver quién saca más. Entonces, en ese sentido, está ahora mismo en esa posición de no querer nada con el PP e intentar reivindicar su papel y no perder el liderazgo del nacionalismo vasco. Pero lo cierto es que esa competición de momento la está perdiendo prácticamente por goleada, porque quien está capitalizando esos pactos con Pedro Sánchez es Bildu y no el PNV. Ese es un problema. Y es que además se ha encargado Sánchez de impulsar justamente a Bildu. Están removiendo las nueces y recogiéndolas por primera vez, ¿no? Ya no es el PNV el que las recoge. Efectivamente, esa es la diferencia. Es un problema que además el propio PNV reconoce que tiene. El de transmitir al electorado vasco los logros que está consiguiendo del gobierno de Pedro Sánchez. Parece que el único que consigue sacar esos réditos es Bildu, también en cierto modo porque los medios, sacamos más los de Bildu, porque Bildu es un partido que moralmente no se debería pactar con él. Claro. Entonces, en esta cuestión estamos colaborando todos, digamos, un poco. Pero no deja de ser llamativo que Bildu esté comiendo el terreno del PNV en el País Vasco cuando Bildu ha estado, Bildu o sus partidos o su universo ha estado en el gobierno, bien sea de ayuntamientos, sobre todo en ayuntamientos, ha demostrado una capacidad de gestión nula. Estoy pensando en San Sebastián, pero bueno, que ha demostrado una incapacidad de Guipúzcoa, también, que la con las basuras en toda. Claro, entonces dices, bueno, por lo menos otra cosa no, pero el PNV gestiona. Que el votante vasco se lance a votar a unos antisistemas, que bueno, sí, puede estar sacando muchas más prebendas del gobierno central, pero vamos, que ha demostrado ser nefasto en la gestión, es lo que no deja de ser sorprendente, ¿no? El problema es que las nuevas generaciones yo creo que miran menos la gestión, sí, y miran más el tema del corazón, ¿no? En ese sentido. Entonces, este tipo de partidos de extrema izquierda, bueno, que es lo que pasa en y España antisistema, también. Efectivamente, o sea, terminan atrayendo más que un partido triste y gris que se basa en la supuesta buena gestión.
Bueno, enseguida escuchamos la opinión de nuestros oyentes, pero antes les quiero recomendar, como hacemos siempre hasta ahora, Alquiler Seguro, porque desde hace más de 15 años ofrecen la mayor rentabilidad, garantizando el cobro puntual de la renta siempre. Tienen cobertura nacional y más de 50 oficinas en España y Portugal. Alquiler Seguro es la empresa líder en el alquiler y cuenta con más de 21.000 propietarios satisfechos. Pueden llamar ya al 91 0775 775 910 775 775 o conocerlos a través de alquilerseguro.es. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro. Verónica, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, ya tenemos a nuestros oyentes ahí, por cierto, arden, o sea, muchísimos mensajes y susto o muerte. Solo así entienden nuestros oyentes el dilema que les planteábamos a primera hora de la mañana, el hecho de que Junts se convierta ahora mismo en un interlocutor válido para Alberto Núñez Feijóo. Si te parece, una pausa y escuchamos a los oyentes. Bueno, Verónica, pues vamos con las opiniones de los oyentes. Pues los votantes del PP se dividen hoy en el contestador. A muchos no les importa que se llegue a plantear negociar con Junts y con eso pues se liquida definitivamente el sanchismo. Otros, en cambio, pues creen que hay límites infranqueables. Sobre la cuestión del día, Rubiales, ¿cómo es posible que todos los partidos, sin excepción, pidan su dimisión cuando hemos visto otros ejemplos similares? Escuchamos a los oyentes. Pablo Iglesias le dio un beso en la boca a un tal Domènech y no se montó la que se ha montado. Nadie duda de que lo que hizo el señor Rubiales no estuvo bien, pero los mismos que ahora ponen el grito en el cielo son los mismos que han puesto a presidir el Congreso a una persona que ha estado tapando durante tiempo las violaciones y los abusos a menores en Baleares. Y son los mismos que han impedido sistemáticamente comisiones de investigación en Valencia. Que dimita, ahora bien, ¿cómo se pone a dar lecciones el presidente de gobierno que ha hecho cosas más bochornosas para todos los españoles? Rubiales debería ser expresidente de la Liga Española de Fútbol desde hace ya mucho tiempo, desde que lo pillaron con la cinta de Piqué. Un caso de corrupción como un piano de cola. Yo me pregunto para qué votamos. Si tú eres un señor de Badajoz y votas al PSOE, el PSOE decide que tu voto es para RC. Si eres un señor de Podemos y votas en Cádiz, Podemos o Sumar deciden que el voto va para RC. Pues ya me contarán. Sinceramente me da lo mismo que pacten con Junts. Tenemos en el gobierno un proetarra que pacta con Bildu, lo que sea, pero por Dios, echemos a Sánchez, porque si no lo vamos a perder todo. Bueno, a mí me parece bien que el Partido Popular negocie con Junts y con quien tenga que negociar, menos con Bildu. Estamos en una época en la que el Partido Socialista va por la vía sin escrúpulos. Me parecería asqueroso que el PP se apoyaría en un sinvergüenza como Puigdemont. Lo que tienen que hacer es traerle a España y condenarle de por vida en la cárcel y quitarle todos los millones de euros que les hemos dado a estos independentistas. Quiero decirle al PP que por favor no nos decepcione de esta manera. Vale más morir con honor, con las botas puestas, que vivir de rodillas. Los que votamos al PP, ¿cómo defendemos ante familiares y amigos que ahora usted quiere hablar con quien quiere romper España, que no deja a los niños estudiar castellano ni podamos trabajar allí? No, piénselo usted bien porque va a perder muchos votos. Bueno, vamos a comentarlo rápidamente. Mencionaba uno de los oyentes ese pacto entre Rubiales y Gerard Piqué que conocimos en su día para llevar la Supercopa de España a Arabia. Ojalá dimita, es mi opinión, ojalá le destituyan, pero me fastidiaría sinceramente que se fuera por esto y no por haber protagonizado polémicas mucho más graves. No sé cómo lo veis. Sí, lo del beso, efectivamente, lo que estábamos hablando fuera de micrófono es deleznable, pero que primero monten escándalo. Todos los líderes políticos, todo el PSOE, llevándose las manos a la cabeza cuando surgió el tema de Piqué y las grabaciones y todo el dineral que se llevaron de Arabia Saudí, pues ahí ningún político dijo nada, o no, desde luego, con la intensidad que está viendo ahora. Entonces pasa como Al Capone. ¿Qué pasa? Que lo van a sacar al gran mafioso por haber morreado a una señora que supuestamente además era amiga. Que está muy mal, pero vamos, a mí antes que eso me ha parecido mucho más grave los escándalos de corrupción, incluso dentro de esa misma jornada nefasta, el hecho de que se tocaran los testículos en el palco, sí, de cara, además captado por las cámaras de todo el mundo, eso para mí fue mucho más obsceno. La imagen es peor, que el beso, y también motivo de dimisión, porque era un cargo institucional representando a un país como España. Entonces, no sé, siempre ya es que está pasando ya que no entiendes al final que situaciones graves a la gente se las trague tranquilamente y luego se monte la de Dios
por un asunto que no deja de ser menor si lo comparas con el tema económico, ¿no? Con la corrupción. Ignacia. Desde luego, es un tipo de una obscenidad y además lo que ha conseguido es ensuciar un triunfo femenino. Ya ha tenido que venir un tío a ensuciarlo, un patán, y del que en la prensa extranjera solo se habla del tema del beso, ya no se habla ni siquiera del triunfo. Pero claro, tendría que dimitir o lo tendrían que echar, pero no por el beso, como muy bien dices tú, Maite, sino por las orgías que se pagaban con fondos públicos, por todos esos comisiones con Piqué, por la zafiedad, por la obscenidad, por esa cosa de me lo llevo, mafiosa, que es una institución muy importante. La Federación Española de Fútbol no tendría que estar este hombre. Es que este hombre no tendría que estar ahí. Y el beso es ya el símbolo final de toda una actuación. O sea, es que se ha de ir. Ahora ya sí que se ha de ir. Las federaciones deportivas en general en España son una especie de agujero negro dentro de la normalidad institucional, y esto es una demostración más. La Federación Española de Fútbol lleva siendo fuente de escándalos, yo creo que desde los años 80, de forma continuada, y esto es una demostración más de que tal vez hay que hacer algo con este tipo de instituciones donde hay gente que cree que está al margen de la legalidad o de la moralidad. Creo que Rubiales no debería aguantar ni un solo minuto más en la institución, no solo por el beso, no solo por su comportamiento en el palco, en representación institucional, llevándose la mano a los testículos de una forma grosera y grotesca, sino también por todo lo que ha venido sucediendo desde que llegó al puesto de la federación. Y denunciado por su tío, además. Ahora, que si el beso sirve para que lo alarguen, bien. También pero bueno, que es que también claro, dices, el grado de indignación de la sociedad española, de la clase política, es que es tan voluble. Tengo muy claro que es muy posible que en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación del viernes tenga un apoyo absoluto por parte de los asambleístas. También es una criatura del PSOE andaluz, ¿eh? No, si este hombre viniera del ámbito, o sea, si su papá en vez de ser alcalde socialista de Motril hubiera sido alcalde del PP de Motril, no habríamos llegado al beso porque se lo habrían cargado mucho antes. Bueno, y cercano a Pedro Sánchez, al menos. Muy cercano a Pedro Sánchez y muy amigo siempre... de Pedro Sánchez. Ahora nos lo negaremos siempre, pero ahora ya era amigo. Nos rasgamos las vestiduras. No, es que viene de ese mundo de lucecitas del PSOE andaluz. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esa Asamblea General Extraordinaria convocada para mañana. En apenas 3 minutos abre sus puertas el Corte Inglés, Verónica. Y atentos porque ya está aquí la vuelta al cole, y en el Corte Inglés pues las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empecemos el curso con mucha ilusión y sin ninguna preocupación. Atentos, 3x2 en marcas de papelería, Alpino, Vic, Tipes, Milán, Carioca o Faber-Castell, muchas más. Mochilas juveniles de Disney desde 29,95 euros o el pack de cuadernos Oxford exclusivo en el Corte Inglés. Además lo van a poner muy fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con líneas de crédito Vuelta al Cole financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La vuelta al cole más especial en el Corte Inglés. Compras en tienda, web y app y en unos minutos. Con esta temperatura, que mejor que ir al Corte Inglés a hacerse con todo el material de la vuelta al cole. Desde luego que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bueno, nos ven riéndonos porque siempre los debates más enriquecedores tienen lugar fuera de micro. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. Venga, vamos a actualizar las noticias. Bueno, vamos a ponernos serios. PSOE y Sumar están insistiendo en sendas entrevistas en que Feijóo no tiene apoyos para esa investidura, cuando la realidad es que ellos mismos están mostrando no pocas diferencias. Por un lado, Urtasun, en Radio Nacional, ha insistido otra vez en la idea de la amnistía, al tiempo que en Televisión Española María Jesús Montero estaba insistiendo en que no piensan explorar ninguna vía que no esté contemplada en la Constitución. O sea, que sí va la amnistía, seguro. Y mientras tanto, en el Partido Popular, que se van a sentar con Junts, que era otra de las noticias del día, que ha sorprendido a propios y a extraños, bueno, pues lo ha explicado Borja Semper en la radio pública. Tenemos que intentar también recuperar una institucionalidad y una normalidad, con luz y taquígrafos, con una fecha clara, sabiendo de qué se está hablando, con todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados, que recupere esa institucionalidad. Pero obviamente todo el mundo sabe lo lejos que estamos Junts y el Partido Popular y otras formaciones políticas en el Congreso, por supuesto, pero ya que me pregunta usted por Junts, lo lejos que estamos y lo materialmente imposible que es llegar a acuerdos, por sobre todo unas cosas, porque el objetivo prioritario de Junts es conseguir la independencia de Cataluña. Bueno, pero si de institucionalidad se refiere, tan legal es Bildu como Junts. Efectivamente. Y lo de la independencia también lo apostaría por ello el PNV. Sí, sí. Y le están lanzando los tejos. En fin. Bueno, a esta hora estamos también muy pendientes de los incendios que están activos en nuestro país. En León, por ejemplo, se está trabajando hasta ahora para extinguir 6 focos registrados en las últimas horas, que han dejado ya 2 heridos, y se espera que para hoy se dé por estabilizado ese fuego en Tenerife, que las autoridades ya hace días que han denunciado que había sido provocado, pero que Teresa Rivera, que está hoy sobre el terreno, ha vuelto a achacarlo al cambio climático. Sino estos incendios tan virulentos, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, como consecuencia de las condiciones meteorológicas mucho más duras: temperatura, viento, falta de humedad, sequía prolongada. Bueno, por suerte, de cara a esas labores de extinción y también de cara a todos los españoles, hoy remite esa ola de calor. Se va a empezar a notar en toda la cornisa cantábrica y a partir de mañana el resto ya vamos a poder disfrutar de hasta 10 grados menos en la temperatura. Bueno, bienvenidos sean, hacen falta desde luego. Gracias, Vanessa. Jessica Sánchez, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues hoy Muy bien. Vamos a ver qué es lo que se cuece tras la polémica de Rubiales. Y me refiero tras la polémica no solo por lo que ha tenido que ver con este personaje, llamaría yo, porque a mí me parece que estamos centrando mucho el foco en el tema del beso, del comportamiento inapropiado que pudo tener durante la final, pero claro, es que tras este hombre hay una historia que yo creo que va muchísimo más allá y quizás es el principal motivo por el que ha ocurrido esto, es que no se le ha puesto coto antes, ¿no? Que era lo que tenía que haber ocurrido. Ha llegado muy lejos. Sí, ha llegado lejos y además al final toca todas las áreas, porque claro, hay quien aprovecha, y esto seguro que lo habéis abordado en la tertulia política, para hacer de esto campaña. Claro, mientras hay violadores y agresores sexuales que reducen sus condenas o que incluso salen a la calle por una ley de la que tiene la culpa el gobierno, pues ahora vamos a utilizar el beso de la final, ¿no? Para vender que somos los que más luchamos por la igualdad y contra la violencia sexual hacia la mujer. En fin, vamos a abordar esto porque al final toca también lo rosa, porque ha estado la reina, porque ha estado la infanta, y eso hace que al final hemos estado todos pendientes de cuál era el comportamiento de nuestra familia real. ¿Esto que ha provocado? Pues que la reina Sofía, la emérita, esté en la gloria, sola en Marivén, disfrutando del palacio, saliendo a cenar con amigos. Claro, nadie se acuerda de dónde está doña Sofía, no la hemos visto desde prácticamente aquella salida que hicieron a ver Barbie, que también fue cuestionado en su momento, y bueno, pues ella está con sus amigos, con su hermana, pues allí en Marivén, que es lo que le gusta, es su sitio predilecto, así que imaginamos que va a extender esa estancia todo lo que pueda. Y bueno, también tenemos que hablar de Leonor, porque todo lo que tiene que ver con su estancia en la Academia Militar de Zaragoza pues despierta interés, bien lo sabe aquí el señor Arias, y esto también nos está ayudando a conocer un poco cuáles son los protocolos, las tradiciones. Hablamos ayer de la entrega de sable que tendrá lugar el 19 de septiembre, pues hay otra tradición muy bonita que hemos conocido, que seguramente pues los especialistas tienen todo lujo de detalles sobre este tipo de tradiciones, pero es la carta que reciben los alumnos antes de entrar a la academia y el compromiso que asumen y los valores que se les inculca, ¿no? desde la dirección. Ahora ya no solo reciben una carta, sino un auténtico dossier. Sí, sí. Es un dossier de varias páginas, donde incluso les dan un listado de 2 páginas de qué está recomendado que lleven
y qué es obligatorio que lleven. Pero bueno... Bueno, ¿cuáles son los valores que les van a inculcar? Yo me quedo con la parte romántica. Y, ojo, 5 días antes de la fiesta nacional, la jura de bandera. El 7, ¿no? El 7 de octubre de Leonor de Borbón. Es una fecha muy clave. Pues sí, estaremos todos atentos y está también... Muy guapa, le queda muy está bien preciosa, está preciosa. Está mejor así de militar que de civil. Sí. Ahí es en como la Nancy, los estilismos la Nancy ahí militar, requieren un... ¿Una Nancy militar? Sí, había una Nancy que iba a la mili, de hecho, iba vestida, eso yo no me acuerdo. Se ponía encima de la tele. Era de las que se ponían encima de la tele, la Nancy militar. De legionaria iba de legionaria, efectivamente, es mítica. Bueno, también vamos a prestar atención a lo que hacen... pues yo creo que 2 de los personajes del verano, que son Tamara y su marido Íñigo. Nos hemos reído mucho estos días, con esas fotografías que han ido colgando que parecían de todo menos una luna de miel, porque esto de, nadar con tiburones, pues muy romántico. En fin, ella tiene una cara de miedo que no podía con ella. Y luego, claro, tenemos a Íñigo que nos enseña el trasero sin darse cuenta, cuelga el vídeo y todo le vemos la hucha que decía ayer Beatriz Cortázar. Bueno, pues parece que nos han escuchado y ahora ya está colgando fotos más idílicas, otra parte, la parte romántica. ¿Qué espera uno de una luna de miel? Pues velas, ¿no? Un brindis, un poquito de ¿Va a volver embarazada? Hombre, pues me imagino que ya siguen en luna de miel. Ya sabes que está encomendada a Dios y irá lo que Dios quiera. Luna de miel. Ahora están de vacaciones en Sotogrande. Han empalmado luna de miel con vacaciones. Cada cosa en su sitio. No se pueden mezclar. Y bueno, dará mucho de sí, espero, la crónica rosa, pero también tenemos, como cada jueves, las secciones de belleza y series. Hoy vamos a hablar, tomad nota porque esto no es fácil, de exosomas. ¿Sabéis lo que es? No. Bueno, pues ya sabéis que tenéis que escuchar exosomas. A Teresa y a nuestra invitada de hoy del Centro de Belleza Slow Life House, y también series para ver en familia, con niños, que ya sabes que los que tenemos peques se nos complica un poco la cosa. Esto de alargar el verano, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos con los peques en casa. La vuelta al cole. Todo en su justa medida. Yo entiendo a los hosteleros, pero que piensen en los padres, por favor.